Hola Santiago, hola Chile hola y hola al mundo. que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 15 la máxima que se espera para hoy. Está nublado, incluso una pequeña llovizna, eso de las... Por lo menos cuando yo me levanté a las 5:30, 6 de la mañana, lloviznaba. ¿Por qué tan temprano? Ah, bueno, pues así somos los trabajadores, pues. No, pero Los que- una los- clase particular de trabajadores, los panaderos y los periodistas. Claro. Mucha gente que tiene que trabajar y recorrer largas distancias. Y esto en Santiago no llegó. Por cómo está construida la ciudad. Ayer leía un artículo de un arquitecto y urbanista que de una vez por todas hay que pensar cómo se construyen las ciudades, porque tiene que ver todo en la calidad de vida, en la economía, en todo. Bueno, ya me fui para otro lado. El primer café de hoy lo vamos a compartir, como ya escucharon su voz, con Jaime Parada, que es concejal del PRO, concejal de Providencia, activista gay, que viene llegando de Nueva York, donde se Me comprometió... comprometí formalmente, como lo hacen todos los seres humanos cuando quieren tener Claro. una relación de largo aliento. Exactamente, comprometerse es poner anillo. Entregamos un anillito, intercambiamos unos Ya. anillitos por ahí, pero fue una sorpresa. Sí, Fue una no, sorpresa. sí, ya sabemos, fue la sorpresa, vimos las fotos, aquí te mandamos saludos y todo. Lo supe y lo agradecí mucho. Estamos también con José Manuel Ruiz, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Buenos días, Cristiana. Hoy que estás cool hoy día con esa polera, ¿ah? A rayas. Y estamos Gracias. también con... están dormidos, parece. Guillermo Ramírez, que es el director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán, el único que tiene derecho a estar dormido, porque tiene una guagua recién nacida. ¿Cómo está Salvador? Salvador está muy bien. Nos deja dormir a veces. A veces. A veces. No siempre. Ahora, yo debo decir que Inquieto Salvador. mi señora me cuida harto el sueño. Yo tengo suerte ahí. Sí, Sí, me cuida mucho el sueño. pero así todo estás desgastado. Ahí hay cosas que uno no puede evitar, como despertarse cuando la papá llora a la Claro. mitad de la noche, pero en fin. Pero muy contento. Bueno, estamos también acompañados como cada mañana con la Universidad Alberto Hurtado. La creación de la posta central en 1911 es un hito de la asistencia hospitalaria chilena y también un reflejo de sus transformaciones sociales. Nuestra historia sanitaria y la de otros países latinoamericanos en los siglos XIX y XX será el tema discutido en un seminario que se realizará hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Y a propósito de salud, uno tiene la percepción de que hay muchísimos problemas de salud, que hay tanto por hacer todavía, que hay tan poca protección. Hoy escuchaba a la ministra de Salud decir que, bueno, también, ojo, cuando nos comparamos con otros países de Latinoamérica, no es tan mala la salud en Chile, la calidad de la salud. El problema es el acceso a la salud. Pero bueno, no me pescan, cada uno está en lo suyo, no sé. A A ver, ¿qué quieren a mí me hablar? parece- a mí me parece- No sé, ya. Yo puedo partir con Oiga, eso. hoy día los muchachos están rebeldes, no sé. No, mira, yo sobre el tema de Guillermo Ramírez. de la ministra Elia Molina. A mí me han sorprendido las declaraciones de ellas en el último tiempo, la última semana, digamos. Por lo siguiente, cuando asumió este gobierno, probablemente las declaraciones más de izquierda del gabinete se las mandó la ministra Elia Molina. ¿Cómo que se las mandó? Bueno, pero verlo desde mi perspectiva, Ah, yo estoy en la vereda de enfrente. Ah, ya. ¿Más de izquierdas querer más Estado? Entonces, por ejemplo, una declaración que a mí me llamó mucho la atención, ¿Cuál? ella dijo, mientras más libertad, Sí. menos igualdad, por lo tanto, en el sistema de salud hay que dar la menor cantidad de opciones posible. Yo leí esa cuestión, no lo podía creer, y yo entiendo en el fondo su lógica, pero yo evidentemente no la Claro. comparto. Entonces, Es reforzar la salud entonces pública. ella al final, lo que ha hecho esta semana, al decir, mira, nosotros no vamos a hacer un cambio estructural, Porque sino no que está vamos en a el programa. porque no está en el programa y vamos a hacer una mejora en los temas, en algunos temas de salud y de acceso a la salud, como dices tú, y de especialista y qué sé yo. Yo entiendo, a pesar de que ella entendió algo que al gobierno quizás le costó un rato entender, que es que hay que solucionar el problema urgente. Porque al final del día, cuando yo veo, por ejemplo,
lo hemos discutido acá un millón de veces, solamente lo pongo como ejemplo, no para entrar en el tema, pero cuando en las propuestas en educación se pone el acento, yo sé que hay otras cosas, pero se pone el acento en el lucro, selección y copago, uno dice, bueno, eso es educación particular subvencionada y el problema está en la pública. Tengo un problema contigo, Guillermo. Entonces, pero para solamente terminar el punto, en el caso de ¿qué sería lo análogo en salud? En salud hay muchas voces que dicen mejoremos o en el fondo eliminemos o metámosle mano al tema de las ISAPRES, pero las ISAPRES son seguros de salud. Y el problema que tenemos en Chile es un problema de salud, un tema de especialistas, un tema, hoy día hay algunos problemas con algunas concesiones de hospitales, etcétera, con lo cual a mí me parecería que, de nuevo, hincar el diente en el tema de la ISAPRE es hincar el diente en el problema equivocado. Vamos a contextualizar, lo que está comentando Guillermo es en el contexto de la ley de ISAPRE y en el contexto de las declaraciones de Janet Vega, que es la directora del FONASA, que en un momento dijo que se estaba estudiando la posibilidad de hacer un fondo común, ¿no es cierto?, donde las ISAPRES, ya se acuerdan lo del 7%, sí, etcétera, etcétera, y donde las ISAPRES se conviertan en seguros y no en lo que es actualmente, y eso generó un tole-tole y se armó toda una discusión y una reacción de la ISAPRE. Vino la ministra y dijo, a ver, momentito, no, eso puede ser una idea, está muy bien, pero no está en el programa por el momento. Y por el tema también de la comisión de ISAPRES, que claro, también... Y no va a ser un cambio estructural porque no está dentro del programa de gobierno, al menos por ahora. A mí me encantaría que todos los sistemas que van a protegernos socialmente, a proteger nuestros derechos sociales como la educación, la salud, sean profundamente solidarios. O sea, yo creo que eso es como una primera premisa y esa es la sociedad que a mí por lo menos me gustaría ver. Y si para allá avanzamos, feliz. Yo creo en un aspecto bien parecido a Guillermo. Yo también siento que, claro, quienes hoy día cotizan en el tema de ISAPRE son el 20% de la población, claro, el 16%. Son justamente los que no tienen problema. Es efectivo y por eso mismo es necesario ser solidario, porque las ganancias del primer semestre de la ISAPRE, las utilidades, para que lo sepan ustedes, son 7 veces el robo que nos alarmó en el aeropuerto. Esas son solamente las utilidades. Entonces, ¿cómo uno va a pensar que hay mucha gente que está cotizando en un sistema que solamente se colabora individualmente? Perdona, pero hay otros temas de salud también. Sí. Por eso, lo que pasa es que Guillermo usó una frase bien delicada, que es una cosa muy de la derecha, que hagámonos cargo de lo urgente primero. Y llevamos 25, 30 o 50 años haciéndonos cargo de lo urgente y no solucionando los problemas estructurales que existen en salud. Estructuralmente no nos hemos hecho cargo, Guillermo Ramírez. Las cifras de salud pública de Chile son mejores que el promedio de Ramírez. En calidad, pero no en acceso. Yo entiendo. ¿Tú tuviste tu hijo en un hospital público o en una clínica? En una clínica privada. Perfecto. Te invito a darte una vuelta por un hospital público y por una maternidad para que te des cuenta cuáles son los problemas estructurales de Chile que no pasan simplemente por lo coyuntural y que se han mantenido por los últimos 50, 60 o 70 años en Chile. Perdóname, pero lo que yo estoy diciendo es, tú dices, llevamos 20 o 30 años preocupándonos de lo urgente y no de lo importante, al final es un poco lo que tú estás diciendo. No de lo estructural, por lo menos. No de lo estructural. Todo es importante, esto es estructural. Sí, está bien, pero al final del día, lo que Chile ha hecho los 20 o últimos 30 años es, por ejemplo, reducir la pobreza de 1 cada 2 chilenos a 1 cada 7. ¿Te acuerdas del bono auge? ¿Te acuerdas del bono auge? El bono auge al final lo que buscaba... ¿Cuánto le costó a Chile el bono auge? El bono auge fue el desmantelamiento de la salud pública por la vía de otorgar una ingente... ¿El bono auge del gobierno pasado? Perdón, Sí, el bono auge. Sí, el bono auge. Está bien lo que estás diciendo. Fue otorgar cifras inmensas al sistema particular de salud en desmedro de fortalecer el sistema público. Y ahí está el problema estructural. ¿Qué buscaba el bono auge, Jaime? Solucionar lo urgente. Claro, hay una persona, pero es que hay un tema de salud. La salud es urgente, entonces hay una persona que está enferma, hay una persona que está enferma, que se va a morir, no la pueden atender o no le pueden dar tiempo en el sector público, y que era el bono auge, le decía, usted vaya al sector privado y yo Estado le pago. No, pues, por y a usted le va a salir gratis. ¿Y cuánto le salió al Estado eso? Pero si da lo mismo. Pero ¿por qué se hizo? Porque son personas que requerían atención urgente y el sistema público no era capaz de proveerlo. Estamos completamente de acuerdo. Pero se podría haber invertido en el público en vez de hacer... Esa es la discusión, digamos. No, pero si se hizo además todas las concesiones de los hospitales... A valores de mercado, hombre. A valores de mercado el Estado estaba financiando, le estaba pagando a los hospitales públicos una cantidad de plata. Las grandes clínicas privadas se mega enriquecieron después del bono auge. Perdón. Bueno, tú estás hablando de perspectiva de una persona sana. Yo creo que es un problema completamente paralelo. Sistema o sea, uno no puede si estas son garantías explícitas en salud. Yo aquí estoy de acuerdo con que en excepciones donde no se puede dar la atención en casos de emergencia en la salud pública, uno acuda al privado si está disponible. Eso en excepciones. Sí, por eso. Eso era el bono auge, hombre.
El tema es otro. Guillermo, si yo también pero ¿cuánto pagaban por la hotelería? Primero, no era excepcional. Segundo, fue estructural. En la cantidad de plata que podría haber ido el sistema público para fortalecerlo en desmedro se fue al sistema privado, generó un daño importante a la salud de Chile. Porque qué bueno que estemos de acuerdo en ese punto. O sea, tú al final, por lo que estás diciendo, ¿tú crees que toda la plata que va a los colegios particulares sancionados para eliminar el copago debería ir a la educación pública? Para dar la educación pública, que es lo que yo he venido sosteniendo en este programa. O sea, pero es un tema es un tema de cronología. No, porque el tema, lo que dice Jaime es un tema de principio. Él dice, por principio uno tiene que tomar todos esos fondos e invertirlos en el sistema público, no en el sistema privado. Y yo digo, no. Y una muestra es que tú estás a favor de eliminar el copago y que toda esa plata vaya al sistema privado, de administradores privados de colegio, y no al sistema público. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eliminar el copago, evidentemente, pero no mezclemos peras con manzanas, Guillermo. Aquí el principio es uno. El principio es no desbaratar la función pública que hay detrás de la salud. Y esto ha pasado a propósito de los tremendos gastos que se hicieron en salud, otorgándole fondos al sistema privado. Y eso siempre va a ser en desmedro de la salud pública, que es la única que tiene el rol de otorgar un sistema de alguna forma, vamos a llamarlo así, que no me gusta, subsidiario para aquellos que no pueden acceder a otro tipo de salud. O sea, lo que pasa, tú estás partiendo del supuesto de que si tú inviertes toda esa plata en el sector público, tú vas a poder dar atención a todas las personas que lo requieren. Yo creo, Guillermo, la verdad es que cuando tú tienes un problema de especialistas, el que no hay especialistas, aunque tú le ofrezcas a un especialista, Guillermo, 50 millones de pesos de sueldo, no existe suficiente especialista. Entonces el problema es mucho más de fondo. Yo creo que la discusión, pero Guillermo, mira, Guillermo, cálmate. Y el bono auge es una forma de cálmate. José Ruiz. Pero es que le contesto a Jaime, pero tú me interrumpes por el otro lado, entonces quedo como en un sándwich. Es una pesadez del cálmate. A ver, mira, es que yo creo que la diferencia es que cuando en el gobierno es que hablen de a uno porque los auditores si no entienden. José Ruiz. Es que, mira, si la molestia que tiene Jaime y uno la interpreta también en la molestia respecto a cómo la derecha se plantea estos temas, es que mientras durante el gobierno de Ricardo Lagos se planteaba el plan auge y la derecha inicialmente se oponía al plan auge, que eran garantías explícitas para toda la gente, para toda la población en el sistema público, las soluciones que entrega un gobierno de derecha son bonos. Es forma de privatizar la atención de los problemas que hoy día tenemos. Y esa es la discusión central. Yo estoy de acuerdo que en las excepciones... De nuevo el subsidio a la demanda, nuevamente. Claramente, yo estoy de acuerdo que en las excepciones nosotros estemos... O sea, no le podemos decir a la gente y negar la salud, siendo que en el sistema privado está disponible. Pero ¿cuál es la reforma más sistémica que te permite colaborar en lo otro? En la solución general, en que la salud pública, tal como la educación pública, esté mejor. Y ahí yo creo que es donde tenemos la diferencia fundamental. Bueno, estamos tratando de tener a alguien del Ministerio de Salud que nos explique exactamente qué es lo que el proyecto que planteó la ministra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el alcance de las palabras de la ministra? Pero bueno, si nos contesta y si nos va bien... Solamente déjame decirte una cosa. Aquí yo creo que la caja más negra de todo es la salud, en todo el sistema. O sea, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no es cierto? O sea, aquí uno de los grandes temas digamos, históricamente postergados ha sido mejorar la calidad y la cantidad de prestaciones de salud hacia las personas que no tienen cómo acceder a los seguros privados. Y eso es un debe de este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior. Pero ahora, perdón Guillermo, pero el otro día discutía este tema y se hablaba de lo que significó el cambio que significó el auge. El auge sí, claro. Ernesto Tone lo defendía calurosamente la semana pasada, aplaudiendo, digamos, lo que es el auge. Pero ojo, que no todas las enfermedades están en el auge, que hay tipos de cáncer que no están en el auge, que hay, bueno, en fin, todavía. Raras, sí. ¿Y cuáles son las que entran al auge? ¿Ustedes sabían cuál es la lógica? Las de mayor prevalencia, es decir, las que afectan a más cantidad de personas. Y ese es la forma en que se van incorporando. Sí. Diga yo solamente quería decir a José, cuando tú hablas del tema del auge, el auge fue aprobado prácticamente por la totalidad del Parlamento. Sí, lo recuerdo. Ya, pero entonces no digas que no, porque... Pero tuvo mucha oposición. Pero la oposición fue porque iba a estar mal implementado, no por el principio. Si en principio... Esa es la eterna excusa de la derecha. Cuando no le gusta algo, dices que no nos gusta la implementación de esto. No, eso no es la eterna discusión. Sí. Y ahora, proyecto por proyecto te lo puedo mostrar. No, bueno, pero trae las pruebas. Yo lo que estoy diciendo es que en temas de principios, obviamente, ¿quién no va a estar a favor de que una persona que está enferma y que no puede pagar su tratamiento lo pague el Estado?
El plan Auge al final lo que hace es eso, es garantizar que ciertas enfermedades al final del día la persona va a tener que... Las vamos a pagar todos. Claro. Todos, sí, y eso es evidente, tiene que ser así, si al final todas las personas tienen que tener una salud que les permita, un sistema de salud que les permita salir adelante. Ahora, respecto al bono Auge, lo que yo estoy diciendo es que a mí me parece que poner antes la ideología a la urgencia de algunas personas, porque eso fue lo que ocurrió cuando Sebastián Piñera empezó a implementar el plan Auge. Usted también es ideológico, Guillermo, por favor. Hubo algunos senadores como el senador Guido Girardi que decía que él estaba en contra del bono Auge, cuando en realidad el bono Auge lo que hacía era a las personas que llevaban muchos meses esperando y que no podían esperar más, el gobierno les da una solución. Pero fue una manera también esa solución era que se atiendan en el sistema privado y el Estado paga el tratamiento. Eso es ideológico. Pero fue para, una de los argumentos, Guillermo, era que era para cumplir con la promesa que se iban a terminar las listas de espera del Auge. Pero estamos hablando de personas, sí, es evidente. Estoy hablando de los argumentos que estoy pero es evidente que dando al final, información, no opinión. No, yo sé, pero estamos hablando de personas, son personas que están enfermas, que pueden morir, que tienen familia y gente que sufre, y al final lo que yo oía era un argumento ideológico que decía, ¿sabes qué? Que estas personas sigan esperando, que no se atiendan en el sistema privado. A mí eso honestamente me parece que está mal. No, el tema era cuánto se invertía, cuánto se pagaba por la hotelería, las cifras la cama, fueron brutales, en fin. las que aparecieron al principio de este gobierno respecto a lo que se había gastado. Pero ese es un argumento posterior porque esas cifras aparecieron ahora. Lo otro que en el momento se opusieron por otras razones que eran ideológicas. Guillermo, tú que dominas estos temas, ¿cómo es el sistema? Del 7% que todos aportamos, ¿cuánto va la ISAPRE? El 7%. Si tú tienes un plan... ¿Cierto? Que es más barato, te reembolsan la plata. Una parte de ese 7% no podría ir de estas personas que tenemos acceso a la ISAPRE, te pregunto, a un sistema de más amplio y solidario para justamente ayudar a los que no tienen menos. ¿Qué opinas tú? Yo no sé dónde va a salir la plata, eso habría que estudiar lo que es lo más eficiente, pero a mí lo que me parece de toda lógica es que el sistema público de salud tiene que mejorar para que esté al nivel del sistema privado de salud y no al revés. ¿Con qué plata? Entonces, ¿Con la plata que le damos a los privados? No. Lo que yo estoy... No, pero... ¿Con qué plata, hombre? Pero Jaime... El modelo de concesión de los hospitales, el tema del Hospital Salvador, por ejemplo. Es que ¿sabes lo que es tan brutal, Guillermo? Que al final se sienta que hay una cantidad enorme de recursos que va al sistema privado y que está ingresando en momentos en que es indigno el trato en la salud pública. Y eso, ¿tú lo dices por el bono Auge o por otra situación? O sea, para entender tu argumento. Sí, principalmente por las cantidades de dinero que salen, sobre todo por el bono Auge. O sea, porque es efectivo que hay mucha gente que se va a querer atender en un momento determinado en el sistema privado hoy día con la situación tan indigna que tienen muchos al atenderse en el sistema público. Y frente a esa indignidad, nosotros discutimos solamente lo meramente formal y económico del traspaso al sistema privado. Pero ojo que el tema, por ejemplo, de concesiones de hospitales, lo que busca es que hospitales públicos tengan la misma infraestructura y sean igual de buenos que los hospitales privados. O sea, a mí me parece que ese es un buen paso. Yo creo que hoy día en Chile uno de los principales problemas es la falta de especialistas. Y ese es un tema que es difícil de solucionar, porque formar especialistas primero toma tiempo. Para tener la cantidad de especialistas necesario, no van a pasar ¿cuántos geriatras hay en Chile? 9. Hay 50. Bueno, y hay localidades donde hay un pediatra para 30.000 habitantes. Entonces, al final hoy día tenemos un problema de especialistas que tú puedes tener hospitales maravillosos, puedes tener temas súper financiados, pero si no hay especialistas la gente no tiene cómo atenderse. Y hoy día lo que ocurre es, hay que ver cuáles son las razones, pero ¿por qué? Cuando, por ejemplo, una persona postula a una beca para transformarse en anestesista, hay 3 cupos, estoy inventando la cifra, pero es muy bajo, algo así, para todo Chile en un año. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿por qué no hay 10? ¿Por qué no hay 20? ¿Por qué no hay 100? Y ese es un tema que cuesta dinero, que y un tema en el que debería meterse el Estado con las universidades. Oigan, meterse el Estado. Hablemos de... Bueno, es un problema público, obviamente que el Estado tiene que meterse a solucionar ese problema. Bueno, es un tema súper complejo y lo vamos a seguir abordando. Más que complejo, es amplio y vamos a seguir seguramente en otra oportunidad porque hay otros temas. Perú. Lo que está pasando para hoy, recordemos que está pauteada pensada esta marcha de peruanos para llegar hasta este triángulo, este pedacito que ellos consideran que es de ellos y que Chile dice no es nuestro después del fallo de La Haya. Lo que puede provocar no sé, por ejemplo, es el riesgo de del campo minado, que va a haber una fuerzas, control de carabineros de Chile sin armas, pero van a estar ahí para que no pasen la frontera, en fin.
el presidente Humala que le dice no, por favor. Bueno, es interesante porque las autoridades peruanas se han desmarcado de esto. Absolutamente, esto es un grupo... Entonces, y en el fondo todos los chauvinismos son malos. Y esto es una manifestación de carácter chauvinista. Tan chauvinista a veces como es escuchar, por ejemplo, a nuestro querido diputado Jorge Tarut, ¿cierto? Que es el más destemplado de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Cámara de Diputados. De hecho, yo creo que aquí lo importante es que no caer en el juego, no caer con respuestas de grupos nacionalistas chilenos, no caer en respuestas vanas, sino que caer en respuestas contundentes, que son las que ha emitido, creo que correctamente, la Cancillería. Pero finalmente se quiere instalar la idea de que todavía quedan problemas no resueltos con Perú, y a mí me parece eso que ya no supera ninguna lógica. Sí. Bueno, hoy día leía una propuesta de Marco Enrique Ominami que en ese lugar se hiciera un parque. ¿Ah? Tú sabes que en ese triángulo que está en teoría en disputa, porque la verdad es que está, o sea, después del fallo de La Haya... no lo encuentro ahora. Bueno, después del fallo de La Haya no quedan temas pendientes territoriales. En el fondo, lo que está ocurriendo hoy día, este triangulito, yo no entiendo muy bien por qué ocurrió, si al final es el fallo de La Haya es clarísimo en decir dónde parte, en el fondo, la línea divisoria de las aguas, que es el Hito 1 y Norconcordia, pero, en fin. El punto es que, y el fallo es muy claro, o sea, lo dice. Entonces, estamos aquí, en el fondo... Una situación forzada. Una situación muy forzada. Ahora, en este triangulito, que es donde va a llegar esta gente a las 10 de la mañana, hora de Chile... caben 5 canchas de fútbol. Esta cuestión es como un décimo del Parque O'Higgins. O sea, es una cosa realmente pequeña. Y yo creo que, si bien yo estoy absolutamente convencido de que este territorio es chileno, porque lo hizo el fallo de La Haya, porque el mismo Perú declaró en su minuto de que ya no quedaban temas territoriales pendientes, y yo entiendo la lógica soberana de decir el que traspase la frontera va a ser arrestado, al final va a ser detenido. Yo soy de la idea de que por un tema prudencial, dado que el mismo gobernador de Tacna y el mismo gobierno peruano le quitó el piso a esta manifestación, yo, por un tema prudencial, creo que no debiese detenerse a nadie que cruce la frontera. Bueno, yo creo que habría que actuar con la mayor prudencia, que la policía esté ahí para que no hayan desórdenes, para resguardar, pero no detener. Que tú eres de la tesis que esto puede tener un carácter incremental. Es que, claro, porque al final... Que esto puede escalar. Imagínate que tú detienes a los peruanos, entonces puede entrar en un conflicto bilateral, en que, oye, te liberan a los peruanos, entonces... No, yo honestamente creo, si ya el gobierno peruano y el gobernador de Tacna dijeron nosotros no estamos patrocinando esta marcha, entonces no tiene ningún sentido al final del día de traer a esta gente. Yo creo que la policía chilena ahí... La primera vez que estemos de acuerdo todos. Bueno, en todo caso, les quería comentar que Marco Enrique Ominami me llama la atención hoy día en una carta al director de La Tercera, propone y que dice que no caer en pisar el palito del juego nacionalista, etcétera, etcétera, pero él dice de crear un parque en ese lugar, en las casi 4 hectáreas semibaldías del territorio chileno que infundadamente Perú decreta como propias. Una opción interesante ya planteada es la construcción de un parque o un monumento que bajo la bandera chilena homenajee la paz sudamericana. Junto con todas las acciones diplomáticas que una situación como esta merita, sería una simbólica manera de representar a nuestros vecinos la voluntad de mirar el futuro de una perspectiva ningún homenaje a la paz, ninguna exacerbación de eso que es la paz podría ser malo, ¿no? Sería difícil estar en desacuerdo con una acción simbólica. Finalmente los símbolos también son parte de la construcción de realidad. Es como raro, ahora, no me lo imagino. ¿Por qué no? O sea, yo lo encuentro genial, pero no sé si... Pero va a ser terreno chileno igual y van a mirar el parque del otro lado. Es lo que está diciendo. Sí, es chileno, pero dice, pero con una bandera chilena que homenajee la paz sudamericana. No encuentro que sea malo, por el contrario. A mí me parece que los actos simbólicos también generan señales diplomáticas. Bueno, pero en todo caso esa es la situación. Patricio Andrade está en el lugar. Cuando cualquier información al respecto vamos a estar conversando con él cuando comience ya esta caminata o la llegada a ese lugar por este grupo de peruanos. Son grupos nacionalistas, ¿no es cierto?, que quieren llegar al sur del Hito 1 para llegar a este triángulo terrestre. Mira, los nacionalismos siempre son primos hermanos de los chauvinismos. A mí me criaron con una exacerbación de la bandera chilena, como que Chile era el líder de la región. Yo creo que a muchos nos formaron en una cultura que era muy nacionalista y que yo creo que finalmente los frutos son más negativos que positivos. El otro día andaban unos amigos uruguayos acá y me decían que veían bandera en todos lados, bandera chilena
a uno no le llama la atención, pero que las banderas chilenas están en todas partes. El amor a la patria. Que en Chile son bandera en todos lados. Para todo hay una bandera y hay balcones con... Por eso, sí. pero el amor a la patria está bien en la medida que tú te sientas identificado con lo que te ha dado esa patria. Pero eso siempre y cuando no vaya en detrimento de, por ejemplo, las poblaciones migrantes que están en Chile hoy día, que son muchísimas y que son cada vez más, digamos, denostadas. Nos vamos a comerciales, hay muchos temas para conversar. Todavía está el Servicio de Impuesto Interno que acusa de evasión de impuestos a los fundadores del grupo Penta. Está también el reportaje anoche en Chilevisión, donde Carlos Herrera Jiménez, que es uno de los detenidos en Punta Peuco, recuerda en este programa que hermano de Enrique Kraus fue responsable de los fusilamientos en Pisagua, entre otras cosas. Además, un muy buen reportaje que vimos anoche en Chilevisión. Está el tema del oficial de Marina que va a dar a conocer hoy su condición de homosexual. Va a ser un momento histórico dentro de las Fuerzas Armadas. Todo eso entonces lo podemos comentar a la vuelta comerciales si ustedes quieren. Nos vamos a comerciales. Queremos. ¿Por qué preferir el Calde para cuidar tus huesos? Por las mismas razones que lo prefieren los médicos. Es libre de gluten y lactosa, tiene las dosis adecuadas de calcio y vitamina D y viene en cápsulas. Conoce más en elcal.cl. Así es, continúa el primer café con el Calde. No solo cuidas tus huesos hoy para estar bien mañana, también cuidas los de tus hijos, de tu marido, de tu mamá, porque el Calde tiene una presentación para cada etapa de la vida. Conoce más en elcal.cl. Les recuerdo que estamos en el primer café con José Manuel Ruiz, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, con Guillermo Ramírez, que es el director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán, militante de la UDI, y también con Jaime Parada, que él es del PRO, el partido de Marco Enrique Romina, y es concejal por Providencia, además activista gay. Bueno, vamos a pasar, habíamos llegado a varios temas, por ejemplo, los estudiantes también que salen hoy, ¿no es cierto?, contra el tema de ranking de notas. Son los que van a salir institucional. Bueno, el tema ya debe decisión igual ¿no? Esto no tiene la idea que hay detrás de pensar que el ranking les va a afectar a esos estudiantes al momento de acceder a la universidad. Y el tema es de nuevo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto debe ponderarse el ranking? ¿Cuánto debe ponderarse una PSU que a lo mejor no es capaz de medir los talentos de los estudiantes, sino más bien, por ejemplo, la calidad del colegio donde estudiaron, o, como decía el ministro Izaguirre, el capital cultural previo del estudiante? A ver, Guillermo. Sí, no, sobre este tema decir un par de cosas. Primero, claro, evidentemente al mal alumno, no hay malos, porque por eso llegaron ahí, pero al mal alumno Instituto Nacional, al que tiene el promedio más bajo, le perjudica muchísimo esta situación. A él mejor le convendría irse a un colegio más fácil, porque es un buen alumno, ser el primero de su generación y asegurarse de entrar a la carrera que quiera, a la universidad que quiera. Perdón, una postilla. Lo que pasa es que los promedios en los liceos emblemáticos son estructuralmente más bajos que en otros tipos de liceos. Pero eso da lo mismo, porque al final cuando se toma el ranking... El ranking es la posición en tu generación, en tu colegio. La posición en tu generación y se compara con los promedios de, en el fondo, el mismo instituto o colegio en el que tú estás, con lo cual da exactamente lo mismo. Pero espérate, dame un segundo. Que no es lo que pasa con el tema de las notas de enseñanza media, ahí tendrías razón. Pero a ver, yo creo, y yo lo he defendido acá, José es testigo de hace mucho tiempo, más de un año, yo creo que el tema del ranking es un tema que intenta hacer justicia, porque al final es partir del supuesto de que niños con talento y con mérito hay en todas partes, sin importar si el colegio es de gran calidad o es de mala calidad. Con lo cual, yo en principio estoy a favor del tema del ranking. Lo que pasa es que justamente por estas distorsiones que ocurren como en el Instituto Nacional y qué sé yo, es que yo creo que es un mal instrumento. Yo creo que hay que mantener el principio, rescatarlo, pero cambiar el instrumento. ¿Y cuál es el instrumento que yo creo que tiene que haber? Y es aquí donde yo me alegro de que el ministro Izaguirre esté poniendo este tema sobre la mesa, que ya estos sí son temas que yo considero que son súper relevantes, más allá de los eslóganes del copado y qué sé yo. Él ha hablado sobre esto los últimos días, yo lo aplaudo y creo que acá hay que tener un debate profundo, que él dice
lo que debemos hacer, y yo estoy de acuerdo con él, es cambiar la PSU, pasando de una prueba que mide conocimiento a una prueba que mide talento y aptitud. De esa forma ya no va a ser necesario ni el tema del ranking, y al final los buenos alumnos de cualquier colegio, los que tengan talento, los que tengan aptitudes, les va a ir bien, sin importar si están en buenos colegios o no. Entonces, yo creo que eso es importante. La PSU, en su minuto fue un error. El cambio de prueba de aptitud a PSU se supone que tendía a eso, y lo único que hizo fue se supone. Y lo único que hizo fue a reforzar los vicios de la propia prueba de aptitud. No, la prueba de aptitud lo que hacía era, como lo indica el nombre, medir aptitud. No. Y la PSU lo que hace es medir ciertos conocimientos, con lo cual se le dio mucha ventaja a los alumnos de buenos colegios. La prueba de aptitud fue cambiada por la PSU precisamente porque se decía que no medía aptitud. Y lo digo yo que di prueba de aptitud, a lo mejor ustedes dieron PSU. No, yo también di aptitud. La prueba de aptitud no medía aptitudes. Les quiero precisar porque recién quedó la duda, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que van a salir? Esto es el Liceo Carmela Carvajal, el Liceo 1, el Liceo 7 y el Liceo Barros Borgoño, entre otros. Además del Instituto Nacional, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esta convocatoria a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Italia, y esto tiene lugar a poco de que el Consejo de Rectores se abriera la modificación del cuestionado mecanismo de selección, la que implicaría que para el cálculo del puntaje ranking se consideren cada uno de los establecimientos los cuales el estudiante cursó la enseñanza media. Eso es el contexto. Espere. Maestra, y es una marcha que no está autorizada y ya. Y entonces ya explicaron lo que es el ranking. Sí. Listo. Pero solo para hacer justicia respecto al mismo ranking, hay una cosa que... O sea, hay dos efectos que genera y que son los que en definitiva nos dicen es bueno el ranking. Que los que tienen mejor ranking es demostrado que van a persistir más en la universidad y que tienen un mejor rendimiento en la universidad. O sea, es el mayor indicador hoy día que tenemos en favor del rendimiento universitario y de la persistencia. Y eso es lo que nos dice, bueno... Lo que demuestra que la PSU está súper mal diseñada. Oye, pero eso en términos coyunturales. En términos estructurales creo que han pasado dos cosas interesantes en educación. Por lo menos dos señales. Guillermo recién reconoció el tema de poner el acento en la revisión del tema del ranking y la PSU, pero también el anuncio que se hizo... No, lo puso el ministro y yo estoy de acuerdo. Por eso, que es genial. A eso me refiero. No, yo sé que tú no eres el ministro. Sí, de acuerdo. Pero también, dije que estuviste de acuerdo. Pero además el tema de los liceos técnicos. Se hizo un buen anuncio respecto del fortalecimiento de la educación técnica, inyectándole recursos, por ejemplo, para la creación de laboratorio ad hoc, porque no puede ser que los alumnos que estudian mecánica lo hagan con autos de 1980, y también con un traspaso de estudiantes, por lo menos entre los liceos técnicos y los centros de formación técnica, reconociéndole ciertos sin repetir ramos, etcétera. A mí me parece bien, y cuando empezamos a hablar ya de calidad, creo que estas son las señales Pero correctas. sí o no, ¿están de acuerdo con el ranking de notas, sí o no? Sí. Yo estoy de acuerdo con el principio, no con el instrumento, o sea, como si dije. tú te sacaste 850 puntos en la prueba, pero el ranking de tu nota no te ayuda. No, yo creo que ¿es injusto o es justo? Hay que cambiar ranking y PSU, eliminar esas dos cosas por una prueba de aptitud que mida aptitudes. Oiga, y por los procesos de selección en las propias universidades también, como lo hacen los gringos. Señor Jaime Parada, brevemente, ¿usted nos podría explicar sí o no qué pasa con la Municipalidad de Providencia, las denuncias de gasto de 350 millones de pesos, mal gastado, etcétera? Sí, eso 370. Sí, 370. Pero Guillermo, ya que pones el énfasis, te quiero decir primero que esto es una operación comunicacional de derecha en cuanto a un flujo importante, perdón. ¿Cómo si pero si el concejal PPD? Pero si el concejal PPD vota con la derecha porque él está dolido porque la municipalidad no lo ha apoyado en la demanda por fraude al fisco que él tiene. Perdón, esto es una situación absolutamente personal y coyuntural. Él firma porque está sangrando desde la herida, porque probablemente lo condenen por fraude al fisco junto a su señora por 35 millones de pesos, el concejal García Márquez, por haber, entre comillas, robado plata a través de sus asistentes. Sí, pero él actúa en base a eso. Pero, ¿qué es lo que ¿puedo pasa leer algo con que salió en el Clinic y en el Dínamo? A ver, perdona. Es una línea, dice, cabe destacar que ambos errores, los que cuestan 370 millones de pesos a la municipalidad, cabe destacar que ambos errores fueron reconocidos por Josefa Errázuriz en el Consejo Municipal de Providencia. Perfecto. Eso sale en el Clinic y en el Dínamo. Sí, perfecto. Yo lo estuve ahí.
Ahora yo te hago la rectificación. Efectivamente hubo un error administrativo en la adjudicación de un sistema pero ¿sigues pensando entonces que es una maquinación de la derecha? No, pero es que puedo terminar, ¿o no? Sí, Jaime, ¿Puedo terminar? Dale. Hubo un error administrativo que llevó a que 160 millones de pesos tuvieran que ser, digamos, invertidos en algo que era más barato, que era el sistema de fotocopiados, ¿ya? Eso estamos de acuerdo, y el compromiso de la alcaldesa, y tiene toda la razón y evidentemente lo reconoció, fue que esos 160 millones de pesos iban a ser ahorrados en otros ítems y en el mismo ítems fotocopiadoras y impresoras. Perfecto. Respecto de la basura, que es como el grueso, se hizo una trampa, y porque dice que no se pudo adjudicar la licitación de la basura por un error administrativo en las bases. Y eso es mentira. No se pudo adjudicar en primera instancia el tema de la basura porque los propios postulantes en estas bases no tenían cómo cumplir con un punto de las bases, que era tener los camiones en un tiempo determinado. Entonces, ahí no hay ningún error, y esa ha sido una manipulación de la derecha, más este PPD dolido, para afectar a la alcaldesa. Pero tú no reconoces ningún error de la alcaldesa. Pero y no partí diciendo, que había un error en el tema de la adjudicación. Entonces, ¿cuál es la manipulación, hombre? Si estáis diciendo que hay errores. Pero parece que no están concentrados. Concéntrense. Sí, dije dos temas. Pero no si te entendí. El primer tema es fotocopiadoras e impresión, porque Pero hay errores. Pero ¿Puedo terminar? Sí, pero se hizo una cosa distinta, Guillermo. Que hubo un error. Sí, se hizo una cosa distinta. Lo segundo, no fue un error, que el tema de la licitación. Entonces, cuando estamos pero los con media, 370 millones, ¿a qué pertenecen? ¿A la fotocopiadora o a la suma de ambos ambas. que ha sido maliciosamente manipulada por la misma derecha, cuya concejala, Oiga, pero esto le importa solo a los habitantes de Providencia, por eso le pido que sean breves. Decir que había una campaña sistemática de mentira en la derecha. Hay una concejala que se llama Pilar Cruz, que dijo que habían 200 millones de plata en recursos que no se sabía dónde estaban, cuando era 1.900.000 de algo que la Contraloría había objetado en el sueldo de una persona. Entonces, cuando nos vamos confundiendo con los ceros y vamos tirando declaraciones públicas mentirosas, nos encontramos con que la opinión pública se deforma. Una sola pregunta para Jaime. José Ruiz, breve, que hay muchos temas. Yo recomiendo en el The Clinic leer la entrevista a Nicolás Muñoz, donde detalla lo mismo que dice Jaime, porque además esto tiene un trasfondo para mí más político. Concejal de Providencia. Sí, un concejal de Providencia también, porque tiene un trasfondo político un poquito mayor. Se dice que Luciano Cruzcoque, por ejemplo, quiere ser candidato. No resisten haber perdido Providencia, Cecilia Rovaretti. Pero Cecilia Morel sería la candidata. Cecilia Morel también se ha dicho. Entonces, ¿y por qué no? Puede ser el que quiera. Empezar, claro, el retorno de Piñera a su campaña. Entonces yo también creo, los errores sí se cometieron, pero se están usando uno. Tú acabas de decir que son dos errores. Está mal utilizando la información. Ok, espérate. Si eso es efectivo. Dado que la misma alcaldesa y Jaime reconoce un error, mi pregunta es, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién paga por ese error? Hay un plan de solución, pues, hombre, también lo dije. Dije que la alcaldesa se había comprometido a ahorrar tanto en otros ítems como en el mismo ítem de fotocopiado e impresión. Bueno, entonces, y ya en algo está pagando, porque hasta mentiras han nadie dicho. Está pagando. Es la municipalidad la que se está haciendo cargo de un plan de ahorro. Bueno, vamos a otro tema. No está pagando los vecinos. Hay un plan de ahorro. Hay un tema de ahorro. Pero se podría haber hecho el plan de ahorro aunque no hubiera pasado esto. Pero pregúntame dónde es el plan de ahorro, hombre. Plan de ahorro, fotocopia. ¿Es tu dieta? No, mi dieta es bastante exigua. No alcanza para ahorrar, decís tú. Está bien. No le alcanzó ni para comprar un anillo de oro. Yo simplemente quiero dejar establecido que esto no es una manipulación de la derecha, porque había un reconocimiento de error. Aquí nadie ha dicho que Josefa Errázuriz se llevó 370 millones de pesos para la casa. Nadie ha dicho una cosa así. Aquí lo que hemos dicho es que se perdieron 370 millones en la municipalidad, lo cual acabo de decir que no es cierto lo de los 370 millones, sino que 160 millones que hubo un error. El 160 millones sí, porque tenía que ver con... Y los 210 de la basura... De la basura porque... Eso no son errores, porque no había la capacidad de proveer un ítem particular en el tema de la basura. Las bases, no, pues, están mal hechas las bases. No, te voy a decir por qué. Ya, basta. Porque Malasia compró la mayor cantidad de camiones que se hubiera comprado en los últimos 10 años en el mundo, y nos dejó a los oferentes acá sin posibilidad de prestar el servicio de camiones. Eso es un imponderable. Si nadie puede cumplir con las bases están mal hechas.
Ya, vamos. Te acabo de decir que por una situación coyuntural no se pudo cumplir con las bases. Hay que considerar las cosas coyunturales cuando uno hace las bases. Ya, vamos a otro tema. Tú vas a considerar todo lo que le pase a tu hijo aquí en los próximos 5 días, no, po. Claro. Jaime Parada, lo que va a pasar hoy respecto a este oficial que va a dar a conocer su condición de homosexual, se llama Mauricio, no se va a dar a conocer, no sé si hoy día sí, supongo el apellido, pero no tiene autorización para dar entrevista, ni ir a programa, ni nada más, se va a presentar y se ha presentado por el móvil como un hito, sí, algo histórico. Sí, puede ser importante a nivel simbólico, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hay varias... Y las cosas simbólicas son importantes. Exactamente. Citándote. Hay varias prevenciones que hacer. Uno, si esto no es una operación misma de la Armada para limpiar su propia imagen respecto a un caso de discriminación que probablemente fue... porque es la primera vez que la Armada va a declarar... Sí, pero el móvil está hace un rato diciendo que había un gravísimo caso de discriminación en la Armada. Entonces, esto es una cosa por otra. Yo creo en otro tipo de señales. Me parece bien lo simbólico. Pero bueno que ¿pero salga. están autorizados los homosexuales a ser parte de las Fuerzas Armadas en Chile? No, pues. No, pero sí, por eso te digo, a nivel no, simbólico... ¿Hay una prohibición? A nivel simbólico, no, hay una prohibición de exteriorizar tu homosexualidad que es una y cosa es que atenta contra tu Guillermo. dignidad como ser humano. ¿Existe esa prohibición? Sí, ¿Es una claro. prohibición legal? Bueno, han habido una Te cantidad... estoy preguntando, yo no sé. Sí, han habido una cantidad de reglamentos discriminatorios que se han ido derogando en los últimos años que efectivamente indicaban eso. Pero yo creo en la pega más estructural, Cecilia. Sí. Hoy día hay una mesa de trabajo instalada en las Fuerzas Armadas con distintas organizaciones de la diversidad sexual, el móvil no pertenece a ella, donde sí se están haciendo acciones para poder, por ejemplo, educar a los distintos estamentos de las distintas ramas de la defensa en un nuevo estándar de derechos humanos, y eso me parece mucho más relevante, pese a que valoro el que un marino de servicio activo quiera salir del closet públicamente con el permiso y el consentimiento de la Armada, que como digo debe haber sido parte de un proceso de negociación porque hubo una discriminación ahí dentro. Bueno, o sea, es para dar a conocer la realidad de los homosexuales en las Fuerzas Armadas, como decíamos, algo simbólico. Vamos a ver qué pasa después las declaraciones de él mismo, pero en todo caso es la primera vez que esto ocurre, y no solamente primera vez en Chile, sino en muchos otros países de América Latina. José, ¿querías decir algo? ¿O pasamos a otro tema? No, pasamos a otro tema. ¿Pasemos a otro tema? Bueno. Oye, el otro tema que íbamos a conversar tenía que ver con... Pasamos a otro tema. No, hagan lo que quieran. Estoy molestando. No, díganme. Yo ya, me callo, silencio. Guillermo no quiere llegar a hablar del grupo Penta. No, toquémoslo al tiro. Ya, rápido, Penta, ¿qué pasa? Servicio de Impuestos Internos. Va a presentar una querella por supuestas facturas falsas. Si hubo facturas falsas, tiene que aplicarse la ley. Y si no las hubo, tiene que desobedecerse a los culpables, así de corto. Pero, ¿quiénes son? ¿Quién es el grupo Penta? No lo tengo tan claro. No lo tiene tan claro. Está en el diario. Sí, pero no tengo. Lo que pasa es que me da miedo nombrar a gente que quizás no tiene nada que ver. Por eso no quiero decir nombres, porque en verdad no lo tengo muy claro. Imagínate, tiro un nombre y no tiene nada que ver. El Carlos Alberto de nada. Ya. Pero él es militante de la UDI o dirigente. No lo sé. De verdad no lo sé. No, dirigente no es. Ya. No sé si milita. En todo caso, es... amigo personal de Piñera. Exactamente. Sí, y un personaje bien importante en el diseño del modelo en la época en momentos de crisis aparecía en la moneda durante el gobierno pasado. Yo creo que el hecho de que sea cercano al presidente explica también gran parte de la cobertura. Yo creo que acá lo que hay que hacer es dejar que la justicia actúe, y si de verdad él es responsable de algo, tendrá que responder. Acá nadie está por sobre la ley. Gran parte de la cobertura, ¿dónde? En la portada, en la prensa. ¿En la prensa ¿En cuál? No, pero ayer tú salió en la portada de la segunda, ¿no? Exactamente, y hoy está en el Mercurio, está en la Tercera, y donde se explica perfectamente decir una cosa todo. Que me llamó bastante la atención. ¿Qué controla Penta? A través de la empresa Penta, Carlos Alberto Délano, miembro del Consejo Directivo de las Universidades del Desarrollo y presidente de la Fundación Teletón, y Carlos Eugenio Lavín, también miembro de la Casa de Estudios, controlan Banco Penta, ISAPRE Banmédica, Penta Security y Penta Vida, ambas aseguradoras, Penta AMH, HELP, Vida 3, Penta Inmobiliaria y Clínica Santa María. Gente de clase media. El organismo detectó un posible fraude al fisco por más de 400 millones entre el 2009 y el 2014. Penta niega, por supuesto, que los empresarios estén involucrados en estos hechos que acusa el Servicio de Impuestos Internos. Desde el 2013 está en curso el caso fraude al FUT, se llama, cuando el Servicio de Impuestos Internos detectó estas devoluciones indebidas. ¿Puedo explicar en qué consiste la acusación? Esa es la acusación. La acusación consiste básicamente en decir que lo que hicieron aquí fue pedirle a personas que hicieran boletas de honorarios por trabajos no hechos. Y de esa forma
en el fondo hay más gastos para la empresa y se paga menos impuestos. Si harta plata en boleta. Bueno, eso es lo que hay que ver. Boleta un poco onerosa. Yo decir otra cosa además, que se mencionaba en varios diarios que los negocios en los que estaba involucrado Penta tenían que ver con la salud, la educación y la previsión, al menos, o sea, que en esas 3 áreas estaban. Entonces a mí me vuelve a llamar la atención ¿Educación? Sí, salía en el diario, yo no sé, porque no decía específicamente en qué cosa. ¿Ya? ¿Qué cosa? Que estaban involucrados en negocios en el área de la salud, de previsión pero si y educación. Te acabo de nombrar. Bueno, la universidad. La Universidad del Desarrollo. Te acabo de decir, por favor, concéntrense. Habría que ver si la sociedad Empresas Penta. Habría que ver si la sociedad espejo, espejo que hay detrás de la del desarrollo. Más allá si el fraude está relacionado o no, es la mirada y la concepción que hay de cierta gente del país de hacer negocio en lugares donde uno cree que debería ser una... Hay universidades privadas que tienen sociedades espejo. Tú acabas de decir que hay una sociedad espejo de la UDD. Primera afirmación, que ten cuidado porque quizás eso no existe, y segundo que esa es de Penta. No leíste el libro de la María Olivia Monkeberg, entonces. Ahí está todo. Bueno, pero en todo caso, quedó claro, José, ¿tú querías decir algo? Ya les cuento lo que sale en el diario de La Tercera. Hoy empresas Penta que controla, ya se los nombré, y esa es la acusación. Y nos quedan poquitos minutos y vamos a recordar lo que ocurrió anoche. Es militante la UDI, sacan el diario. ¿Sí? Ya. Bueno, pero no está comprobado. Eso no cambia mi postura. Al final nadie está por sobre la ley. Sí. Claro, y se investigará. Respecto al programa anoche, El juez, la víctima y el victimario de Chilevisión, están las declaraciones de Carlos Herrera Jiménez. ¿Quién es Carlos Herrera Jiménez? Mayor del Ejército retirado, ex agente de la CNI, que cumple condena de presidio perpetuo por los homicidios de Tucapel Jiménez Alfaro y Juan Alegría Mundaca. Él que dice que la justicia se cortó en un eslabón, no pasó hacia arriba, que sabíamos que teníamos que torturar, a eso fuimos a la Escuela de las Américas, dijo esto en una entrevista anoche. Y justamente a propósito de esto de que se cortó en un eslabón, en el más de abajo, y no subió arriba a los que daban órdenes. En ese minuto recuerda el nombre de la persona que estaba a cargo de los fusilamientos en Pisagua, Jaime Kraus Rusque, sobreseído hoy en libertad, que era decán de la Cámara de Diputados. Escuchemos. De esa estructura de mando de la que recién conversamos, están todos muertos menos él. De hecho, fue sobreseído. Sí. ¿Por qué cree que ocurrió eso? Por lo que le acabo de contar. Yo creo que también operan manos políticas en él. Esa era mi pregunta. ¿Usted cree que no solamente fue eso, sino que además influyó en ese momento su hermano ministro? ¿Qué duda cabe? Es más, curiosamente, los muertos que hubo por fusilamiento en Pisagua en diciembre están todos trasladados con fecha de muerte en enero. Puro Chile, tu cielo azulado, pura brisa que cruzan también, y tu campo de flores. No hay presos políticos en este momento. Y los que están en las cárceles han sido juzgados por las leyes militares y porque toda esta gente o tenía armas, o combatió, o lisa y llanamente actuó en sabotaje contra el gobierno los primeros días de la acción. Fueron juzgados, fueron condenados y están cumpliendo su pena. Me da risa nomás. Risa con un dejo de vergüenza. Malo, porque así, la realidad se debe contar como corresponde. La realidad no se disfraza. ¿Por qué teníamos que disfrazar la realidad si nosotros estábamos convencidos que lo que estábamos haciendo era bueno? Estaba bien. Entonces no era tan bueno lo que estábamos haciendo si teníamos que mentir o contar otra cosa de lo que efectivamente ocurrió. La explicación que se me dio en su momento me pareció razonable en aquel momento, que era un traidor y que como tal había que silenciarlo. Mire, me bastó eso. Bueno, todo lo que escuchábamos son las palabras, ¿no es cierto?, extractos, por supuesto, del mayor de ejército y exagente de la CNI, Carlos Herrera. Él cuando habla de influencia política se refiere a
su teoría, su tesis es que Jaime Krauss Ruske, que está sobreseído y hoy en libertad, es hermano del exministro de Patricio Aylwin, Enrique Krauss. Y también cuando habla lo que dice después que le causa vergüenza, en fin, las declaraciones de Pinochet lo reconocieron, ¿no? Cuando dice que todos fueron juzgados, en fin. Y finalmente él le decían, es un traidor, hay que matarlo, a él le dijeron hay que silenciarlo, a Tucapel Jiménez, y eso es lo que ellos hicieron. Y bueno, muchas otras partes donde él reconoce. Nos decían es súper potente. El reconocimiento en este tipo de casos no ha sido común, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta duda sembrada respecto del hermano Enrique Krauss, yo creo que es un tema que hay que investigarlo sí o sí, porque aplicar, o sea, usar las influencias para digamos, exonerar de las responsabilidades a un militar. Pero esto es un supuesto, ¿no? Sí, por eso, pero creo que es digno de investigar. De Carlos Herrera, que está ahí en Punta Creo que es digno de investigar. A mí me impresiona cuando uno vuelve a ver esto, dice, bueno, como que ya que lo supiera todo de lo que ocurrió en la dictadura, pero siempre hay algo que te impacta de nuevo, ¿no? Guillermo. No, yo estoy de acuerdo con Jaime. Repitiendo lo que dije en el tema anterior, que no reviste ninguna gravedad al lado de esto, digamos, no hay nadie por sobre la ley. Y esto tiene que ser investigado. Y yo lo he dicho en este programa 1.000.000 de veces. Yo creo que las violaciones a los derechos humanos no tienen ningún tipo de justificación y las personas que cometieron eso hayan dado la orden o hayan ejecutado la orden, deben responder ante la justicia. Los dichos, escuchar a Pinochet decir eso, que... No, es terrible, José Ruiz. Me alarma bastante. Yo creo desde el 90 se instaló recordar eso, ¿no? Se instaló que el leitmotiv de los avances en derechos humanos era verdad y justicia. Yo creo que todavía todos sentimos que ni lo uno ni lo otro se ha logrado completamente y es cierto. O sea, quienes se sientan involucrados o emplazados deben ser rápidos en manifestarse, en ponerse a disposición para que todas estas cosas se esclarezcan y se siga avanzando en verdad y justicia. Bueno, se nos terminó el tiempo. José Manuel Ruiz, Jaime Parada, Guillermo Ramírez, dile a Salvador que se porte bien, que te deje dormir. Sí. Chiquitito, tiene todo el derecho a llorar todo lo que se le ocurra. Esperemos que a poco vaya durmiendo más para llegar con más neuronas al programa. Más todavía, ha peleado como loco hoy día. Estuvo bueno, ¿eh? Sí, todo bueno. Jaime, Guillermo, José, que les vaya bien. Chau. Gracias. Chao.